Muy buenos días, tengan todos y todas. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que están haciendo presencia en el Salón Vicente Martínez de la Alcaldía de Cartagena con todas las medidas de bioseguridad. Asimismo, a los medios de comunicación que se están conectando virtualmente a través del Facebook de la Alcaldía de Cartagena para esta rueda de prensa sobre todo lo que contempla el Plan Nacional de Vacunación, la cual será presidida por la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, y sus funcionarias. Le damos entonces la bienvenida también a todos los ciudadanos que se conectan a esta hora a través del Facebook de la Alcaldía Mayor de la ciudad de Cartagena. Antes de darle la palabra a la doctora Joana Bueno, directora del DADIS, queremos que todos y todas vean un video del Ministerio de Salud que nos explica el paso a paso de cómo será el plan de vacunación en el país. Luego de este video introductorio, donde se explica paso a paso los lineamientos del Ministerio de Salud sobre el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, le damos entonces la palabra a la doctora Joana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, quien nos dará mayores detalles de cómo se va a aterrizar esa estrategia en el distrito de Cartagena. Doctora Joana, doctora Edelia Pájaro, doctora Ana María, bienvenidas y adelante. Muchísimas gracias, tengan todos y todas un excelente día. Agradecer a todos los acá presentes por acompañarnos en este importante momento donde se llevará a cabo la socialización del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en el distrito de Cartagena. En esta mañana nos acompaña mi equipo técnico, la coordinadora del programa ampliado de inmunización, la jefe Edelia Pájaro, quien a su vez es la que está al tanto de la coordinación del proceso de vacunación en el distrito de Cartagena, y la doctora Ana Margarita Sánchez, quien es profesional especializado de la dependencia de la Dirección Operativa de Aseguramiento del DADIS. En la mañana de hoy queremos desarrollar una dinámica donde le vamos a dar a conocer a todos y todas los lineamientos técnicos y jurídicos en el marco del Plan Nacional de Vacunación, cómo se llevará a cabo. Luego estaremos respondiendo a todas y cada una de los interrogantes que se desprendan de esta socialización. Quiero darle entonces la palabra a Ana Margarita Sánchez para que nos haga la socialización del Plan Nacional de Vacunación. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctora Joana. Buenos días, jefe Delia. Buenos días a todos los participantes de esta rueda de prensa. A continuación, entonces, haremos la socialización del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19
el decreto 109 del 29 de enero del 2021 y sus lineamientos, por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación en el territorio nacional. Este decreto, permíteme. Este decreto tiene un objeto que es el cual es adoptar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y establecer la población objeto. ¿Cuáles son los criterios de algunos temas o algunas definiciones específicas que se tienen en cuenta para desarrollar este plan, que son la inmunidad de rebaño, la entidad responsable del aseguramiento en salud, que no solamente son las entidades prestadoras de servicios, sino también las EAPB. Mi Vacuna COVID-19, que es un aplicativo que se diseñó y está bajo la administración del Ministerio de la Protección Social, que es el aplicativo que se utiliza para que las personas, la comunidad y todos nosotros sepamos cuáles son las fases, por dónde va el plan de vacunación y podamos mirar en qué etapa estamos priorizados cada uno de nosotros. Además está el PyWeb, que es el aplicativo para el registro de las vacunas, que es muy conocido por todos, y los responsables de la información y la creación de la base de datos maestra, que es nuestra herramienta base para poder desarrollar el plan. Con base a este tema de la información, los responsables de la información somos todos nosotros. Es por esto que todas las empresas, las EPS, las IPS y el DADIS ha lanzado una campaña de actualización de datos y es muy importante que nosotros seamos responsables en el momento de diligenciar esa información. Entonces los invitamos a que se vayan a las páginas de cada uno de sus EPS y a las páginas del DADIS a actualizar nuestra información. Es importante colocar nuestra dirección exacta, nuestros teléfonos de contacto, para que al momento que toque colocar la vacuna seamos fácilmente encontrables, ubicables por la base de datos maestra. Adicionalmente a esto, tenemos unos principios orientadores del Plan Nacional de Vacunación, como son la solidaridad, la eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés general, equidad, justicia social y distributiva, transparencia, progresividad, enfoque diferencial, acceso y accesibilidad e igualdad. El decreto consta de varios capítulos y además está el lineamiento del Plan Nacional de Vacunación. Empezaremos por la priorización de los beneficiarios. ¿A qué personas se van a vacunar? Entonces nos vamos con los objetivos de este plan y los objetivos principales son reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves, la protección de la población que tiene alta exposición al virus, reducción del contagio en la población general y controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad del rebaño en Colombia. Adicionalmente, pues la población objeto de este plan son todos los habitantes del territorio nacional, incluidos los extranjeros, mayores de 18 años de 16 años en adelante, excluyendo de ahí a las mujeres en gestación, para alcanzar el 70% de la vacunación en todo el territorio nacional. Los pacientes o las personitas de 15 años de edad y menos y las mujeres en gestación solo serán vacunadas en el momento que los fabricantes de la vacuna nos digan, nos aporten la suficiente evidencia científica que nos haga pensar o que nos dé la seguridad de que la vacuna es segura para este tipo de población. Esta vacunación se hará en una ruta, una ruta de vacunación o de aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que primero el Ministerio de Salud priorizará a la población objeto por fases y etapas de vacunación. Es lo primero que va a suceder. Tendremos disponibles en Mi Vacuna, tendremos disponibles unas bases de datos nominales de la población priorizada por grupos y por etapas de vacunación.
Además, debemos identificar en el territorio nacional las IPS habilitadas para el servicio de vacunación y urgencias que cumplan con las características. ¿Y qué características son esas? Pues tenemos que las condiciones para que una IPS pueda ser elegida como una IPS vacunadora debe contar con el servicio de vacunación habilitado, disponer de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19, garantizar personal capacitado y suficiente para todo el proceso de vacunación contra el COVID-19, contar con insumos requeridos para el proceso de la vacunación, garantizar el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y transporte de las vacunas que le han sido entregadas, contar con la capacidad de crecimiento de sus equipos de vacunación en el evento en que se necesite, contar con la capacidad instalada para la expansión del servicio de vacunación en diferentes áreas de la institución y tener servicio de vigilancia privada para la seguridad de las vacunas 24/7. Además, en esta misma ruta de vacunación tenemos que las entidades territoriales y las EPS o EAPB deben asignar una IPS habilitada para el total de la población a vacunar. Idealmente en el municipio, en el barrio, en el caso de Cartagena, en el barrio y de residencia y próximos a sus sitios de vivienda. O sea, la idea es que la población pueda ser vacunada muy cercana a su lugar de residencia para que no haya barreras de acceso. Además, la IPS que queda asignada para la vacunación debe hacer el agendamiento de cita. Y en esto quiero ser muy clara, porque no es que tenemos que irnos desde muy temprano en la mañana a la IPS que nos dijeron que teníamos que irnos a vacunar, porque si no me quedo sin vacuna. No. Todo el plan está diseñado para estar muy bien organizado, muy bien diseñado y con una cita previa asignada que va a ser notificada en su debido momento por la IPS en la cual quedó la personita que se va a vacunar. Entonces, no es necesario que nos vayamos a hacer filas largas para recibir la vacuna, sino que en la fecha y hora estipulada de la vacuna estarán las IPS dispuestas y esperando que la persona que está asignada para esa fecha y hora llegue a vacunarse. Además, a través de todo este proceso de la ruta hay algo que se llama actualización de la plataforma de la base de datos. ¿Por qué? Porque la IPS hace el contacto con el usuario y aquel usuario que no pudo acceder a las capacidades de actualización a través de su EPS o a través de la entidad territorial, entonces dice, mira, ves que yo me mudé, yo tuve un cambio de domicilio, yo tuve un cambio de teléfono, este teléfono es de mi hijo, pero el mío es este. Entonces la IPS está en su deber de actualizar esa información en la base de datos para que el gobierno haga su respectivo cambio en mi vacuna COVID. Además, toda la población puede consultar la información individual de su proceso de vacunación. ¿Y cómo lo hace? A través de la plataforma del ministerio que se llama Me Informo. Hay líneas de atención, está la página web y está el ABC de vacunación contra COVID en la página del ministerio. Además, puedo consultar en mi vacuna COVID si cumplo con los criterios o no para la vacuna contra el COVID-19. Si cumplo con los criterios, ahí mismo en mi vacuna me va a decir en qué etapa me encuentro asignado, si en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3 o en la etapa 4. Si estoy asignado a la diferente etapa, pues me vacuno y asisto al reclamo, asisto a mi vacunación y reclamo mi certificado de que fui vacunado. Si de repente yo me consulto en mi vacuna COVID-19 y no encuentro que me encuentro priorizado, pero yo considero que cumplo con los criterios para ser vacunado, entonces me puedo postular ahí mismo en el aplicativo de mi vacuna COVID. Me postulo, diligencio los criterios, la entidad responsable del aseguramiento corrobora que esos criterios sean reales. Entonces yo, si cumplo con los criterios, me priorizan y la entidad o mi EPS actualiza la información al ministerio para que el ministerio cargue la información en mi vacuna COVID y yo aparezca entonces en una etapa de priorización. Si definitivamente no cumplo con los criterios después de la revisión por parte de mi EPS, entonces la EPS me informará el resultado y yo pudiera llegar a una segunda instancia de revisión si considero que definitivamente yo necesito o cumplo con los criterios para ser vacunada. Ok. Hay unos lineamientos específicos de este plan de vacunación
y hay algunos responsables, o pues hay responsables por cada actor. El Ministerio de Salud, la Supersalud, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y las entidades evaluadoras de tecnología en salud tienen como funciones adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos en el Plan Ampliado de Inmunización PAI. No hay otro responsable de la compra y distribución de las vacunas. El único que puede comprar, distribuir vacunas en el nivel nacional es el Ministerio de Salud. Debe elaborar los lineamientos, que de hecho ya lo hizo, definir las estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación, brindar asistencia técnica a todas las entidades territoriales y suministrar las vacunas jeringas para la aplicación de los insumos. La Supersalud debe hacer inspección, vigilancia y control de que se esté cumpliendo este plan. El Instituto Nacional de Salud debe actualizar el protocolo de ESAVI, fortalecer la notificación de ESAVI y la capacitación y asesoría y asistencia técnica en este protocolo. Y además el sistema de vigilancia y salud pública Civigila también es revisado por el Instituto Nacional de Salud. El INVIMA además entonces en su momento hace inspección periódica de las buenas prácticas de manufactura, supervisa la calidad de las vacunas y realiza la vigilancia, revisión y evaluación de los ESAVI. Y las instituciones evaluadoras de tecnologías de salud crean el Consejo ESAVI y evalúan la existencia de un nexo causal de que se puedan presentar algunos de estos eventos. Para las entidades territoriales departamentales y distritales de salud, que somos, pues, para este caso el DADIS, el talento humano idóneo, capacitado y suficiente para hacer la capacitación, la asistencia técnica y todo lo que tenga que ver con la gobernanza de la aplicación del Plan Nacional de Vacunación. Adaptar e implementar los lineamientos, coordinar el desarrollo de las estrategias y tácticas de vacunación, articular con otras instituciones el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, brindar asistencia técnica a las EPS y a las IPS en la aplicación de la vacuna, desarrollar el plan de vacunación, capacitar, elaborar la microplaneación, almacenar, distribuir y verificar el uso de los insumos, realizar la inspección, vigilancia y control y hacer la vigilancia de los ESAVI. Esto hace parte de las responsabilidades del distrito. Por su parte, las EPS o las entidades responsables del aseguramiento deben asignar las IPS habilitadas y la población a vacunar en el municipio de residencia con cercanía al lugar de vivienda. Establecer procesos permanentes de actualización de datos en la población afiliada. Participar de los espacios definidos por la entidad territorial para la articulación y establecimiento de alianzas con la entidad territorial y la red prestadora pública y privada en la vacunación contra el COVID. Debemos funcionar como una sola institución para sacar adelante, pues, nuestro plan de vacunación. Participar en procesos de microplaneación en conjunto con las IPS y las entidades territoriales para el desarrollo del proceso de vacunación. Verificar que la red prestadora de servicio cuenta con la capacidad de respuesta necesaria para desarrollar el plan. Garantizar y ofrecer a sus afiliados de manera integral, continua, coordinada y eficiente la calidad y oportunidad en el servicio. Garantizar el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y ESAVIs de la población afiliada. Realizar seguimiento a la gestante vacunada inadvertidamente, porque resulta que las gestantes no se pueden vacunar, pero si llegase a presentarse el caso que la paciente no sabía que estaba embarazada y se vacuna, informa posteriormente que se encontraba en estado de embarazo, la EPS debe garantizar el seguimiento de ese usuario que se vacunó inadvertidamente. Participar en las unidades de análisis de casos de ESAVI, así como en los procesos de seguimiento del Plan Nacional de Vacunación. Y en cuanto a los prestadores de servicio que serán elegidos para, de acuerdo a las condiciones que cumplan para ser los vacunadores, pues entonces se coordina la logística de vacunación, participa en la microplaneación, asignan las citas de vacunación, almacena, custodia, distribuye, aplica los biológicos, monitorea la productividad de vacunación, hace el diligenciamiento y custodia del consentimiento informado, carga información a PAI Web, factura por las vacunas, notifica los ESAVIs y reagenda de acuerdo con la disponibilidad de la vacuna a aquella persona que por algún motivo no haya podido asistir a su cita. En este caso de la vacunación contra el COVID, ningún usuario pierde su cita.
Si no puede asistir, él debe informar a la IPS que no pudo asistir, por los motivos por los cuales no pudo asistir, y la IPS debe reagendarle su cita de acuerdo a la disponibilidad de vacuna y en la etapa que se encuentre, para que ningún usuario, ninguna persona objeto de vacunación quede sin vacunarse. Los pagos y costos de la vacuna. Este componente financiero tiene unas responsabilidades específicas. El dinero va a salir de la unidad de gestión de riesgo y desastre, de la cuenta FOME. Las EPS deben asignar la población objeto a vacunar a la IPS escogida. Esta IPS que va a ser escogida debe inscribirse como tercero en la unidad de gestión de riesgo y desastres, UGRD, debe hacer el agendamiento de las citas para vacunación y factura la aplicación de la vacuna. Además, en el proceso de reconocimiento de este pago, la EPS debe solicitar el giro del anticipo a la IPS vacunadora del 50%, verifica que la información cargada por parte de la IPS en PayWeb esté correcta y se corresponda con la población que debe ser vacunada, verifica el suministro de la vacuna y liquida el complemento para el pago del resto del valor de la vacuna. ¿Qué debe hacer la unidad de gestión de riesgo y desastre? Recibe la certificación de la EPS para el giro y realiza el giro a las IPS. La importación y comercialización de las vacunas contra el COVID-19 solamente lo puede hacer el Ministerio, el Gobierno Nacional. No hay otro responsable para la importación y distribución de las vacunas en el territorio. Además de eso, se prohíbe la comercialización de las vacunas del COVID porque es un bien que es público y que es completamente gratuito. Entonces se prohíbe esa distribución. Vamos a mostrarles cuáles son las etapas de la vacunación. Sí, hay fases y etapas, sí señora. Dame un segundito. ¿Sí? Le pongo la presentación. Bueno, yo sé que todos se están preguntando cómo se va a llevar a cabo el proceso de vacunación en el distrito de Cartagena. Existen unos lineamientos técnicos que se encuentran enmarcados dentro de un plan nacional de vacunación contra COVID-19 y que las entidades territoriales, en este caso el distrito de Cartagena, está obligado a cumplir esas directrices, porque de lo contrario se convertiría o no tendrían control del mismo. En ese sentido, de acuerdo a estos lineamientos, se han establecido unas fases y unas etapas. En el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 existen para las primeras vacunas 2 fases que consta de 5 etapas. En la primera fase y etapa 1 se ha priorizado a la población que tiene contacto directo con pacientes diagnosticados con COVID positivo. Es decir, todos aquellos profesionales, técnicos y todos los que laboran en el área de la salud serán los primeros en vacunarse. Este procedimiento, o para este procedimiento, las bases de datos fueron ya nutridas a través de la plataforma PISIS. Cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud que cuentan con servicios de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, terapia respiratoria y radiologías e imágenes, inscribieron en las plataformas a sus profesionales técnicos y tecnólogos y todos aquellos que se encuentran precisamente en la primera línea de defensa, que serán los primeros en vacunarse. Entre esos están también los vacunadores. Ahora, a nivel nacional, existe un convenio entre el Ministerio de Salud y el SENA. En Cartagena se inscribieron un total de 1.100
nivel entre profesionales y técnicos para el proceso de vacunación. Entre esos se priorizó la población que va a vacunar. Hasta el momento llevamos un total de 220 vacunadores. A diferencia del plan ampliado de inmunización, donde solamente 2 personas están a cargo de este proceso, en la vacunación contra COVID-19 son 5 personas que van a estar en el proceso. ¿Cuáles son esas 5 personas? Está el digitador, el que recibe al paciente, está el vacunador, el que le hace seguimiento y monitoreo y un coordinador de PAI. Por eso, los puntos que se encuentran habilitados en este momento en Cartagena, que son un total de 98, habilitados para vacunación, se van a priorizar o se está haciendo un proceso de auditoría para verificar de que cada uno de estos puntos que están habilitados para vacunación se fortalezcan con el personal que se requiere para llevar a cabo la vacunación. Por eso, en este momento, en el proceso de auditoría, van a haber unos puntos que se van a priorizar para llevar a cabo el proceso de vacunación inicialmente. Como todos sabemos, a nivel nacional nos van a ser asignadas un total de vacunas al territorio o a las ciudades capitales. Se priorizaron las instituciones prestadoras de servicios de salud, sobre todo que tengan servicios de hospitalización, de urgencias, porque la población que se va a vacunar es la población mayor a 80 años y las personas que se encuentran laborando o prestando servicios en estas instituciones prestadoras de servicios de salud. Es una población pequeña. Se tiene estimado que para el distrito de Cartagena durante la primera fase deben ser vacunados un total de 279.610 personas. ¿Listo? En la primera fase. Ahora, se están contemplando unos escenarios que son escenarios extramurales. ¿Por qué? Porque en la medida de que se vayan cumpliendo con las diferentes etapas, la población va a ser mayor y las instituciones prestadoras de servicios de salud nos van a quedar pequeños en la capacidad de respuesta. Entre esas, en el distrito de Cartagena hemos contemplado 3 escenarios por localidades para lograr la vacunación masiva y hacer que se cumplan las metas de vacunación, que entre otras cosas es uno de los requisitos de los cuales estamos nosotros como entidad territorial obligados a vigilar, las instituciones prestadoras de servicios de salud obligadas a cumplir y también las diferentes empresas administradoras de riesgo en salud. Para la segunda etapa de la primera fase, encontramos que será priorizada o la población que será vacunada es aquella población entre edades de 60 a 79 años y aquellos profesionales o aquel talento humano en salud que se encuentra en la segunda y tercera línea de defensa. Entre otros, de la población priorizada se encuentran los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios que estén haciendo sus prácticas en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. El talento humano de salud de entidades que presten servicios de salud pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción. Para la tercera etapa, la población que se encuentra priorizada es la población entre edades de 16 a 59 años de edad. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios identificados por el ICBF, los docentes, directivos, docentes y personal administrativo de preescolar, básica, primaria, los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del ICBF, el talento humano encargado de la atención y cuidado de adultos mayores en instituciones institucionalizados. Eso hace parte de la primera fase. Recuerden, dentro de las bases de datos que ya se tiene o la información que ya se tiene, de acuerdo a las bases de datos ya establecida, la población en esta primera fase estimada para el distrito de Cartagena, que puede variar, es de 279.610. Para la segunda fase, en el distrito de Cartagena tenemos un aproximado
para vacunación de 427.572 que se encuentran en este momento debidamente inscritos o certificados en las bases de datos que ya tenemos. Hacemos un llamado a la población cartagenera que en las campañas que se iniciaron hace ya unas semanas con las diferentes EAPB y la entidad territorial, que verifiquen y que actualicen los datos para tener una mayor y una información más veraz. Recuerden, en la segunda fase, en el distrito de Cartagena, se tiene un estimado de 457.572 personas para vacunar. En esta segunda fase cuenta de 2 etapas. Está la etapa 4, que la población priorizada para la vacunación es la población privada de la libertad que esté cumpliendo el aseguramiento en la modalidad intramural, personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad, personal de la Fiscalía General de la Nación a la custodia y vigilancia de los internos en las celdas transitorias a cargo de la Fiscalía General de la Nación, los bomberos de Colombia, los socorristas de la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil. Y en la etapa 5 de la segunda fase, en esta etapa se vacunará toda la población entre edades de 16 y más años que no se encuentren dentro de las etapas 1, 2, 3 y 4 debidamente priorizados. Sí, eso en cuanto a las fases de vacunación. Entonces ahorita nos vamos a presentar las tácticas de vacunación. Existen unas tácticas dentro de los lineamientos para la vacunación contra el COVID-19 que se va a desarrollar en las etapas. Y para eso le voy a dar la palabra a la jefe Delia, que es la coordinadora PAI y conoce cómo se maneja en las diferentes etapas. Muy buenos días a todos. En esta parte de las tácticas de vacunación son las mismas tácticas y estrategias de vacunación que se hacen con el programa permanente. Todo el equipo de PAI, tanto del nivel central del DADIS como de las IPS, conocen perfectamente estas tácticas porque son las que regularmente se aplican en las grandes jornadas de vacunación en toda la historia del PAI que hemos tenido en Colombia y que ha acumulado una gran cantidad de desarrollo y capacidades en esta población. Estas mismas tácticas se van a ir implementando en la medida en que vayamos avanzando en la población vacunada y las características de esta población. Entonces, dentro de estas tácticas está la vacunación institucional que todos conocemos, la que hablaba la doctora Joana, que se va a hacer en las IPS con previa cita. En fin, esa misma táctica de vacunación se va a aplicar con un recurso humano, como ya lo decía, bien lo decía la doctora Joana, independiente al programa, porque no se trata de debilitar el programa amplio de inmunizaciones con la vacuna de COVID, sino al contrario, fortalecerlo con un recurso humano exclusivamente para el manejo de esta vacuna. Y luego también se va a emplear en su debido momento la vacunación extramural, que es la que conocemos, que generalmente la conocíamos casa a casa, en concentración, en microconcentración. ¿Cómo va a hacer este proceso? Igual no se va a improvisar en absoluto ningún proceso, todos los procesos están escritos y están debidamente organizados. En extramural hay una población, la que ya se dijo que está concentrada. Una vez que se llegue a esa etapa, se van a hacer el mismo procedimiento con el mismo equipo, es decir, la misma cantidad en donde se va a identificar a la persona, se va a citar, se va a hacer un proceso de agendamiento en esa institución, llámese cárcel,
población cautiva de cualquier tipo que esté priorizada, se hace el acercamiento, se revisan las bases de datos y se contrarrestan con la población que efectivamente esté en el momento, se hace el agendamiento por día y se va a hacer, nosotros tenemos ya todo un proceso planeado de evaluación día, al finalizar la actividad, todos debemos saber cuánta vacuna se aplicó y cuánta se tenía programada y cuánta se aplicó. Igual todo el proceso de vacunación en las poblaciones de los corregimientos, en las poblaciones de los corregimientos, en el caso aquí de la Bahía, eso está plenamente organizado, así como se hace una jornada pues de vacunación de otro biológico. Este mapa nos muestra pues un ejemplo. Nosotros tenemos los mapas, los tenemos ya impresos, y cuando corresponda, si el Ministerio autoriza la vacunación casa a casa en un momento dado, ya tenemos los mapas de recorrido de dónde inicia y dónde finaliza con las direcciones de esas personas que ya están agendadas, y llegaríamos a sus viviendas a vacunarlos ya con previa coordinación del familiar, si en caso de que sea un adulto mayor que dependa de un familiar que esté a su cargo. De tal manera que pues en todo el proceso de las tácticas de vacunación, lo que queremos decir es que no hay nada improvisado, que dentro del plan salgan pues de última hora situaciones especiales, ya ahí tomaríamos correctivos en el proceso, pero que todo está planificado de acuerdo con la previa pues programación. Cuando se hablaba de microplaneación, la microplaneación es eso, tenemos todo un plan y llegamos hasta lo más, el detalle, cuántos termos, cuánta vacuna, cuántas torundas de algodón vamos a usar, todo eso es proceso de microplaneación para que cuando en el momento estemos en la actividad no estemos improvisando. Entonces, por eso es que todos los que trabajan en vacunación, cuando se le habla de microplaneación, de pronto para ustedes no es un término conocido, pero para nosotros ya sabemos que microplaneación es planear desde lo grande, de la gran población, hasta llegar la vacuna a esa persona con todos los insumos y elementos que se requiere para hacer una vacunación segura. Bueno, yo creo que con esta presentación damos por finalizado la socialización, entonces estamos abiertos a cada uno de los interrogantes que trajeron para nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a la doctora Johanna Bueno, directora del DADIS, y a las funcionarias que nos han explicado detalladamente cómo se va a implementar la fase nacional, el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID en el distrito de Cartagena. Procedemos entonces a las preguntas de los colegas. El periodista José Donado. Buenos días, José Luis Donado de Radio Nacional de Colombia. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde será el centro de acopio de las vacunas aquí en Cartagena? Y si van a llegar más ultracongeladores o si ya hay algunos disponibles en la ciudad. ¿Y qué tan cierto es que estas vacunas llegarán al centro de acopios que hay ahora mismo en la gobernación de Bolívar? Sí, efectivamente, el centro de acopio nuestro para COVID-19 va a estar en el departamento de Bolívar, en el programa Amplio de Inmunizaciones, teniendo en cuenta que ellos tienen pues recientemente una área física amplia que elaboraron, que la hicieron especialmente para el programa Amplio de Inmunizaciones, y aprovechando esos espacios se va a tener los ultracongeladores en ese lugar. Ya nosotros tenemos una ruta
pues coordinada con el departamento de Bolívar para nosotros recibir la vacuna allí y despacharla desde ese mismo lugar, no traerla a la sede que tenemos en Fátima, sino despacharla en ese mismo lugar. Tenemos una persona que va a estar constantemente en esa sede, y allí pues de los ultracongeladores pasarán a nuestro equipo PAI de las neveras, y desde allí será pues despachada. ¿Cuántos ultracongeladores tiene el Hasta distrito? ahora pues nos han informado que para Bolívar y Cartagena hay 3 ultracongeladores. Es probable que varíe esta cifra, pero ahora están confirmados 3 ultracongeladores. Muchísimas gracias. Pregunta Ivonne Salamanca de Noticias RCN. Buenos días. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál vacuna va a llegar a Cartagena? Y la segunda es para atender a la población de adultos mayores que no se puede desplazar hasta las IPS. ¿Cómo van a hacer? Porque en Cartagena hay varias personas que de pronto por su condición de salud no pueden llegar hasta la IPS, pero también hay muchas personas que tienen muy pocos recursos económicos, que no tienen para pagar un bus y poder llegar hasta esos lugares, o que de pronto ni siquiera tienen la posibilidad de informarse a través de redes sociales sobre todo eso que ustedes están informando. Bueno, hasta el momento la información que tenemos es que la vacuna que va a llegar inicialmente al territorio nacional y que será distribuida en cada uno de los territorios de acuerdo a la población que ellos previamente tienen identificadas para vacunación es la vacuna de Pfizer. En cuanto a la segunda pregunta, existe una estrategia que nos va a permitir a nosotros como distrito llegar hacia esas personas que tienen algunas limitaciones para asistir a los diferentes puntos de vacunación y disminuir en ese sentido los riesgos, ¿verdad? En el lineamiento existe al final una opción de excepciones, y en este caso serían las excepciones. Nosotros estaremos identificando junto con las diferentes EPS cuáles son esas personas que no pueden movilizarse o que no pueden desplazarse hacia los puntos para llegar hasta esta parte y aplicarle la vacuna. Sí, yo amplío la pregunta porque todos los ciudadanos que están conectados a esta rueda de prensa en Facebook nos preguntan, doctora Johanna, las fechas. ¿Cuándo iniciará puntualmente la vacunación en la ciudad de Cartagena? Y complementamos con la pregunta de la periodista, es ¿cuánto tiempo se va a tardar la fase de vacunación? Bueno, fecha exacta no tenemos. Se nos ha dicho que en el transcurso del mes de febrero nos va a llegar la vacuna. Estamos en el proceso de alistamiento y ya hay cosas que están listas, otros que ya están pues para finalizar. ¿Cuánto va a durar? Todo el año. Tenemos la proyección que se tiene desde el Ministerio de Salud desde febrero hasta diciembre, con unos picos de máxima vacunación en el mes de mayo, agosto y septiembre. Así que durante esos meses el mayor volumen de vacunación aplicada sería para eso, que coincide con la cantidad de biológicos que se está esperando entreguen para Colombia. 2 meses. Tenemos aproximadamente 2 meses para aplicar en esta primera fase. Pregunta Horacio Pareja de Teleheroica. Buenos días, doctora. Una pregunta. Cuando ustedes se dirigen a las casas, si hay algún miembro de la familia que no quiera vacunarse, ¿qué se debe hacer? ¿Qué van a hacer? Dentro del Plan Nacional de Vacunación está contemplado algo que se llama consentimiento informado, y dentro del ejercicio de la vacunación es deber del vacunador y de todo el equipo vacunador informarle al usuario todas las cosas o todos los detalles de la vacunación. En ese orden de ideas es la persona la que tiene la potestad de decidir si quiere o no vacunarse. Si él acepta vacunarse, entonces diligencia el consentimiento informado conociendo todo
todos los lineamientos que les han dado previamente durante la entrevista, y el momento que firme ese consentimiento informado es cuando se procede a vacunar. Ninguna persona está obligada a aceptar la vacuna. Es solamente aquellas que reciben el consentimiento informado, conocen todo el detalle de las fichas técnicas y de las indicaciones que tiene la vacuna, entonces decidir si se vacunan o no. Es una decisión de la persona como tal. Y nosotros como organismo, entidad territorial e institución de salud, lo que hacemos es orientar al usuario en todas las cosas que tienen que ver con la vacuna, y es el usuario quien decide si se vacuna o no. Muchísimas gracias. Pregunta Lía Miranda de El Universal. Gracias, buenos días. Si para la llegada de las vacunas a Cartagena aún no se aprueba la vacunación casa a casa, ¿cómo se hará o cómo hará el DADIS para llevar la vacuna a la zona rural e insular ante la ausencia pues de hospitales o centros de salud óptimos? Bueno, existen unos criterios de priorización de acuerdo a la vacuna que primero va a llegar al país y en ese momento a ser distribuida en los territorios. Para la zona rural y la zona insular, en el caso de Cartagena en específico, se ha establecido dentro del Plan Nacional de Vacunación el tipo de vacuna, primero a utilizar. Por eso en cada una de las etapas se ha especificado la población a vacunar. Para el caso de la zona rural y la zona insular, en específico, de acuerdo al tipo de vacuna, porque la vacuna a aplicar en esta zona tendría que ser una vacuna de una sola dosis. No podríamos en ese sentido porque se haría una logística bastante compleja. La vacuna a aplicar en la zona de los corregimientos y la zona insular sería otro tipo de vacuna, no sería la vacuna de Pfizer. Por eso desde el Gobierno Nacional en el plan quedó contemplado así. Primero, Pfizer a los profesionales o al talento humano en salud, a las personas mayores de 80 años, que requieren de una vigilancia, de un monitoreo más estricto. Del otro tipo de vacuna, entonces estamos a la espera para poder llegar hasta estos puntos, con vacunación extramural. Doctora Johanna, a través de redes nos preguntan, en total, ¿cuántas vacunas llegarán para la ciudad de Cartagena? Nosotros tenemos una población estimada de 737.182. Dependiendo del tipo de vacuna que se realice, si es de una dosis o depende la vacuna que requiere 2 dosis, asimismo será la distribución por parte del Gobierno Nacional. Entonces, de acuerdo a lo que ya tenemos en nuestras bases de datos, a lo que ya está, existe una población estimada y más o menos sería entre 737.182 hasta el momento. No quiere decir porque hay unas que van a requerir una segunda dosis. Muchísimas gracias, doctora Johanna. Un mensaje final para la ciudadanía, para empezar a prepararse para esta etapa de vacunación, qué se debe tener en cuenta y la invitación a que se acojan a este plan de vacunación distrital. Bueno, nosotros queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos que empiecen a actualizar sus datos en las diferentes plataformas, a concientizarse de la importancia que tiene la vacunación. Es tan importante que es a través de este medio como vamos a lograr disminuir la incidencia de COVID-19 en el distrito de Cartagena, proteger a la población que se encuentra con mayor riesgo o contacto y bueno, el llamado básicamente es a eso, es a que todos actualicemos nuestros datos para que se puedan desarrollar en el momento establecido las diferentes fases y etapas. Una última pregunta, doctora Johanna, que no nos podemos despedir sin hacerle esta pregunta, es ¿cómo está la ocupación de camas UCI en el distrito de Cartagena actualmente? Bueno, afortunadamente nosotros durante todo el pico de la segunda ola no logramos alcanzar un porcentaje superior al 65%, se ha mantenido en las últimas semanas entre 59 y 61, 62 máximo de porcentaje. Logramos lo que queremos también en ese sentido y se va a lograr con la vacunación es ir disminuyendo progresivamente ese porcentaje de ocupación,
de las unidades de cuidados intensivos sobre todo, y la incidencia también de los pacientes con COVID-19 o la demanda hasta estas unidades de cuidados intensivos. Aquí están pues todos los detalles de lo que va a ser el Plan Nacional de Vacunación en el distrito de Cartagena. Nuestra ente territorial de salud entregó todos los detalles de lo que hasta el momento se tiene ya preparado para iniciar esta fase, que esperemos que sea muy pronto, antes de que culmine el mes de febrero, como nos lo han dicho nuestras funcionarias. Mientras tanto, seguir con las medidas de autocuidado, el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, van a ser fundamentales para que en nuestra ciudad de Cartagena la COVID-19 siga disminuyendo el número de contagios, el número de ocupación de camas UCI, y prepararnos como sociedad para recibir esta vacuna contra la COVID-19, y ojalá que todo esto pase muy pronto. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron a través del Facebook de la Alcaldía Mayor de la ciudad de Cartagena, a los periodistas que asistieron presencialmente con todas las medidas de bioseguridad al Salón Vicente Martínez, y a los que se conectaron a través de nuestras redes sociales, igualmente a toda la ciudadanía que ha estado pendiente de esta rueda de prensa sobre el Plan Nacional de Vacunación. Esperamos que todos tengan un excelente día. Hasta pronto.